Pues nada, sin más, doy paso al siguiente ponente. El siguiente ponente ya lo conocéis, Sergio Tubío. Es bombero del Ayuntamiento de Madrid, también es el presidente de la asociación que organiza el evento de hoy. Y también es miembro del comité que asesora al Ministerio de Sanidad en toda la materia de suicidio, para la elaboración de planes, de planes para prevención de suicidio. Así que, Sergio, puedes empezar. Bueno, buenos días otra vez. Ya veis que me he cambiado el uniforme. Ahora me toca hablar como bombero y tengo que reconocer que para mí significa mucho poder hacerlo con este uniforme. Creo que hay que valorar también lo que se hace de cada servicio, como decía Sandra, lo que han hecho en el China, lo que se hace en otros colectivos, por supuesto. Luego también va a salir Susana a hablar de ello. Es fundamental la coordinación, quiero volver a remarcarlo, y un poquitín mi ponencia va a ir sobre eso, pero más centrada en la parte del rescate, ¿de acuerdo? Todos somos piezas, somos engranajes de una misma máquina y nadie más importante, porque lo más importante que hay en este tipo de intervenciones es la persona que está en crisis, y ahí ya nos debemos. Es una obligación moral, profesional, ética, coordinarnos entre los servicios para ofrecer la mejor asistencia posible. Empezamos. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir en una crisis suicida es, yo lo suelo explicar de esta manera, es que bueno, dentro de la conducta suicida, que tampoco me puede tener mucho, pues generalmente hay una primera fase de consideración donde puede aparecer la ideación y demás. Luego hay una fase de ambivalencia en la que la persona puede empezar a valorar si la opción de muerte, que como comentaba al principio Arantxa, como comentaba también Cristina, de repente aparece en la cabeza. Ahí hay una trampa, ¿no?, que nos plantea el cerebro. El suicidio es una opción. Puedes dejar de sufrir si te quitas la vida, ¿de acuerdo? Ahí aparece en esa ambivalencia. Luego está la consideración, se planifica, se ve cuándo se va a hacer, cuándo, cómo y dónde. Y luego aparece la fase de suicidio o la tentativa. Bueno, las primeras fases son unas fases que llevan mucho más tiempo, se desarrollan, aunque sean desde el sufrimiento, están desarrolladas desde una parte más cognitiva, pero la última parte de crisis tenemos que darnos cuenta que aquí ya hay una crisis emocional, ¿vale? Aquí priman ya las emociones, no hay tanto la razón, sino como que hay un secuestro emocional. Por eso definimos la crisis emocional, ¿de acuerdo?, como un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados, esto es muy importante, a la hora de afrontar un problema o situación. Vamos a encontrarnos con personas que están desbordadas, muy agitadas y emocionalmente muy afectadas. ¿Cómo es nuestro esquema de intervención como bomberos? Perdonadme, porque no me he puesto el tiempo, y si no, mira, me quito 2 minutos y listo. ¿Cómo articulamos nuestro procedimiento operativo dentro de bomberos? Pues primero llegaríamos al lugar después de una activación, evaluaríamos riesgos y definiríamos la estrategia. Y entre estas estrategias tenemos la primera, la de defensiva o persuasión, lo que es la propia interlocución, o la ofensiva o contención, ¿vale?, que es la sujeción física de la persona. Para finalizar con un rescate y tras ese rescate entregar a los servicios sanitarios a esta persona en un lugar seguro. Como decía, todos somos un eslabón y todos somos unos eslabones para poder acabar con esa persona atendida por los especialistas de salud. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que nunca debemos de menospreciar un intento o una tentativa de suicidio. A veces tenemos esa costumbre de, por experiencias anteriores vividas, por sesgos que tenemos sobre la persona en crisis, que quizá a nuestra llegada digamos, pues si lleva mucho tiempo en esa situación, al final no lo va a hacer, ¿no? O se está llamando la atención. Ese tipo de comentarios, aunque no nos lo creamos, están muy presentes y evidentemente son bastante negativos. Y además, que esto es lo más importante, como rescatadores que somos, nosotros no podemos valorar si hay una tentativa, el grado de tentativa o la peligrosidad de esa tentativa. Bueno, para eso están los psiquiatras que tras una entrevista personal y tras una serie de cuestionarios evaluarán el riesgo real, ¿no?, de suicidio o de repetición. Porque además, fijaros, tenemos aquí una persona que está en lo alto de una torre
no tenemos muy claro lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Si tiene intención de saltar o si simplemente está llamando la atención. Somos rescatadores y nos da igual. Nuestra misión es ponerla a salvo. Vais a ver ahora en el vídeo, ¿vale? Está cortado. Tenemos una persona, yo digo, en el alto, pero cuando, sin darse cuenta, ¿vale? Las personas, ¿de acuerdo?, pueden saltar y entre comillas, voluntariamente, ¿vale? No creemos que las personas se suiciden voluntariamente, porque hay un secuestro emocional, hay una serie de condicionantes que si no estuviesen no lo cometerían, ¿de acuerdo? Por eso digo, pues es una manera de explicar. Pero también pueden precipitarse por accidente o por la propia fatiga que desencadena la crisis emocional. Una crisis emocional conlleva una gran fatiga física y eso ya de por sí es un riesgo que debemos de analizar. Por lo tanto, como decía Sandra, siempre tenemos que acordonar y señalizar la zona para proteger y prevenir accidentes. Si han llegado primero un primer respondiente, como puede ser China, nosotros llegaremos y en función de los análisis que hagamos, técnicos y tácticos, podremos validar esa zonificación o crear una nueva, establecer el puesto más avanzado donde los 3 servicios nos coordinaremos y se definirá el mando operativo. La zona caliente, ¿de acuerdo? Todo lo que tenemos que proteger es donde se encuentra la persona en crisis y todos los posibles puntos de caída. Hay veces que vemos a la persona en una ventana, pero si nos acercamos con autoescala puede salir huyendo hacia otra zona, hacia otra ventana y precipitarse por otra. Por eso es tan importante la recogida de información. Este es un pequeño esquema de una zonificación inicial, ¿vale? No es la zonificación final, pero en un primer momento lo que establecemos los bomberos es que en la zona caliente, donde haya una posibilidad de caída, se establezcan solo los vehículos de rescate aéreo y los colchones de salvamento. El resto de vehículos, incluidos los de bomberos, en este caso SAMUR, SUMA, Policía, China, bueno, los servicios actuantes permanecerán en un primer momento en zona templada, hasta que, una vez analizados los riesgos, podamos o eliminarlos o minimizarlos para poder dar acceso a una zona avanzada segura desde donde el resto de servicios también nos puedan asesorar y colaborar en el rescate. Como os decía, es todo el rato coordinación. Pues sí que es verdad que esta primera parte de la intervención, ese análisis de riesgos, lo efectuamos los bomberos ahora vamos a ver además qué tipo de riesgos pueden ser, porque somos en este caso los competentes para analizarlos. Bien, ¿qué es un colchón de salvamento? Aquí lo vemos. Esto es un maniquí, ¿de acuerdo? Una prueba que hicimos en el parte segundo, en el que estamos. Pues bueno, pues es un elemento que utilizamos, ¿vale?, para desacelerar la caída de la persona. Aquí también remarco, aprovechando el sitio donde estamos, que un colchón no evita daños físicos, los disminuye. Cualquier persona que se precipite sobre un colchón debe ser considerada politraumatizada y se deberá acceder al abordaje de la víctima de una manera organizada entre servicios, porque primero habrá que deshinchar el colchón para luego poder entrar en el mismo para poder hacer un control cervical y las técnicas de abordaje de un politraumatizado. ¿Cuáles son los peligros en la colocación de los colchones? Fijaros, voy a ir para atrás y lo explico. A veces colaboramos distintos servicios en la colocación de colchones. Esto es muy importante también para los agentes policiales. No hay suficientes bomberos porque no en todos los sitios se tienen los mismos recursos, ¿de acuerdo? Entonces pedimos la colaboración de policía para colocar los colchones. Mucho cuidado, ante un riesgo, un EPI, un equipo de protección individual. No puede ocurrir lo que vamos a ver ahora en este vídeo, que se va a caer una ventana y está a punto de golpear a un policía en la cabeza que no está protegido, ¿vale? Autoseguridad, ¿vale? Tenemos que confiar, tenemos que proporcionarnos cuidados también y protegernos, porque si no al final podemos tener un accidente. Vamos a ver ahora. De aquí va a caer una ventana y fijaros justo abajo, en esta zona, como la ventana cae muy cerquita, de acuerdo, de la gente que está ahí. ¿Vale? Por eso es la zona caliente. La zona caliente al final no es un capricho, es una zona donde hay que entrar de una manera protegida. Bien. ¿Qué información, como decía antes Sandra, hay que recoger? Bueno, nosotros hemos hecho este dibujo, lo voy a pasar así más o menos rápido y ya lo explico. Pues en un primer momento hay que recoger todo lo que es la información personal de la persona. ¿Qué ha podido desencadenar la crisis? El tiempo que lleva durante la tentativa, porque como decía Sandra, el tiempo juega a nuestro favor. Los intentos previos, si se han sido de distinto tipo,
cómo vamos a acceder al lugar donde está, en el lugar que está y si puede caer, si es posible que porte armas, porque, por ejemplo, sea cazador o haya amenazado previamente con utilizarlas, y si está bajo tratamientos médicos, si es adicto a algún tipo de sustancia o alcohol. Bueno, todo esto, ¿vale? Nombre, antecedentes o desencadenante, tiempo, intentos previos, llaves, lugares de caída, armas y sustancias, hacen la palabra natillas. Es una chorrada, a nosotros nos vale, creemos que es muy eficaz. De hecho, es una idea que ya está muy extendida. Hace poco dimos formación en Ecuador, fuimos a la formación a Guayaquil, también Roberto recientemente está en Guatemala, y ya allí ha calado este sistema de recogida de información, y bueno, a veces las cosas más simples consiguen llamar nuestra atención y pueden servirnos de ayuda. Todo esto también que os estamos dando, luego en los códigos QR que podéis acceder y descargar, tenéis esta información, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de riesgo que tenemos que analizar? Riesgo de caída de arrastre. Siempre, siempre debemos ir asegurados. No podemos, en un momento dado, confiar en que este peto vaya a soportar el peso de 5 personas sujetando a otra persona, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que ir asegurados. Riesgo de armas. Afectación emocional. Paréntesis. Luego vamos a hablar de esto. Enrique no va a hablar de ello, que es... bueno, luego te describiré, Enrique, que si no me va a llevar mucho tiempo. Tenemos que asimilar que si cuando vamos a un incendio como bomberos y nos tenemos que poner todo el equipo de bomberos, que pesa aproximadamente 30 kilos, entre el equipo, la botella, guantes, casco y el material que tenemos que subir, y tenemos que subir con esos 30 kilos a una planta 15, apagar el incendio, hacer rescates y seguir con la intervención, si asumimos que eso nos va a llevar un desgaste físico, porque lo asumimos y ya vamos en el camino diciendo vaya paliza nos vamos a pegar, pero ¿qué hacemos? Entrenamos en el gimnasio, nos preparamos, nos mentalizamos de ese sufrimiento que vamos a tener. Este tipo de intervenciones conllevan un gran desgaste emocional, y de ahí la necesidad de formación, y de ahí la necesidad de anteponerse ante esas emociones que nos van a surgir. Tenemos que formarnos y tenemos que prepararnos, porque son intervenciones muy difíciles, pero somos profesionales y nos tenemos que formar y tenemos que ser capaces de brindar la mejor de las ayudas, porque es así, porque para eso estamos, para eso nos pagan y para eso nos preparamos. A veces también hay un riesgo de atropello, ¿vale? Cuando hay posibles precipitaciones en viaductos o en alguna zona de puentes por encima de los viales. Riesgo por fuga de gas. Hay veces que hay una amenaza y se libera gas. Bueno, pues esas acciones que vamos a contar de bomberos. Riesgo también a veces por electrocución, no solo en tendidos de alta tensión, sino también en los tejados y en zonas de viviendas donde están las acometidas de luz. Mucho cuidado ahí para todos los intervinientes, porque a veces no es tan evidente que hay ese peligro, pero la persona puede tocar ese cableado y si la cubierta es metálica puede electrificar toda la zona donde estemos alejados de la víctima y pensamos que estamos protegidos, pero realmente no lo estamos, ¿vale? Mucha precaución a la hora de evaluar riesgos. Bien, hemos llegado a la parte de hemos reconocido, hemos evaluado y tenemos que ya decidir, ¿no?, qué estrategia vamos a seguir. La principal, la que más trabajamos, la que creemos que es más importante porque centra la atención en la víctima y en su sufrimiento, es la estrategia de persuasión, haciendo un acercamiento gradual y consentido. ¿De acuerdo? Pero también tenemos que tener claro que en un momento dado tenemos que poder pasar, como decía Sandra, porque la intervención evoluciona a una estrategia de contención, ¿vale? Tenemos que sujetar a la víctima en un momento dado porque vemos que se va a caer o porque vemos que hay unos signos evidentes, que luego hablaré de ellos, de que la persona se puede precipitar. ¿Cuál es la parte de la persuasión? Pues primero tenemos que recordar que vamos a encontrarnos con personas en un estado en el que sus pensamientos van a ser rígidos y su humor y sus conductas y razonamientos. Vamos a encontrar una persona en visión túnel y que está controlada, ¿de acuerdo?, por la amígdala, está controlada por las emociones, está en modo túnel. Van a estar impositivos y autoritarios en un primer momento y al final nuestro objetivo es que esa víctima, mediante el uso de la palabra, de la suya, ¿vale? Nosotros vamos a facilitar que esa palabra fluya, pero quien tiene que hablar es él, pueda rebajar su nivel de ansiedad y salga de la visión de túnel, que se conecte con el sistema de calma, que antes lo hemos escuchado, ¿vale?, para que pueda valorar otras alternativas, no desde la emoción, sino desde la razón, ¿vale?
Ese acercamiento, ¿cómo será? Gradual y consentido. Entraremos de una manera no intimidatoria. Nunca a menos de 4 o 5 metros porque lo van a percibir como una amenaza. Le llamaremos por su nombre y nos presentaremos. Hola, David, yo soy Sergio, soy bombero y nos han llamado y hemos venido así que podemos echar una mano. Conectar con su nombre es muy importante. Me gustaría hablar contigo, mostrar interés y siempre el principal error a evitar es convertirnos nosotros en una amenaza, que se quiera alejar de nosotros, porque si se aleja de nosotros en una cubierta en la que, como os decía, está en visión túnel y no es consciente realmente lo que tiene detrás, si da un paso atrás se puede precipitar accidentalmente. Mucho cuidado con que se quieran alejar de nosotros. ¿Cómo vamos a potenciar ese sistema de amenaza? ¿Qué tenemos que evitar para que esa persona no siga anclada a la emoción, no siga en esa rigidez de pensamientos? Bueno, pues los errores que tenemos que evitar es hablarle con una comunicación no verbal brusca, acercarnos sin consentimiento, tratar de engañarle, echarle la bronca, hacer juicios o etiquetas, presunciones sin información e invalidar la emoción. Si cuando nosotros estamos llorando nos dicen que nos callemos, evidentemente no conectamos con la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Si la interrumpimos, no conectamos. ¿Cómo podemos potenciar? Bueno, tranquilícese. Dicen que hay un estudio que van a hacer en cuarto milenio que han encontrado a la primera persona que se tranquilizó después de que le dijeran tranquilízate. Vale, están ahí todavía buscando. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conectamos con el sistema de calma para que conecte con la emoción? Perdón, para que desconecte tanto un poco de la emoción y conecte con la razón. Una comunicación verbal no suave. Manifestar abiertamente que hemos venido a ayudar. La palabra ayuda, al contrario que la palabra tranquilízate, calma automáticamente. Hay que pronunciarla y hay que decirlo porque conecta directamente. Procurar bienestar, agua, abrigo. No es solo decirle que hemos venido a ayudarle, es demostrarle que le queremos ayudar, ¿vale? Proporcionándole una serie de cuidados. Escuchando, con empatía, entendemos cómo te sientes. Validando la emoción, y es normal que lo sientas, en el fondo es normal que esta idea haya aparecido en tu cabeza después de tanto sufrimiento. No eres culpable de que aparezca esta idea en tu cabeza, no estás, perdonadme, loco, ¿vale? No eres un egoísta que quiere causar daño a tus seres queridos. Lo que ocurre es que ante tanto sufrimiento tu cerebro te ha secuestrado emocionalmente y te ha planteado esta idea. Y dar sugerencias en vez de órdenes y sobre todo favorecer la ventilación emocional. Es que esa compuerta que está llena de agua, ¿de acuerdo?, empieza a abrirse poco a poco para que esa presión o esa válvula de presión de una olla express termine liberando esa presión. Esa es la clave, ¿de acuerdo? ¿Cómo veremos que vamos bien en la negociación? Que podemos seguir hablando con él, facilitando esa ventilación emocional. Pues cuando veamos señales de arrepentimiento, cuando exponga argumentos para vivir, cuando disminuya su verborrea y se centre en la conversación, que sea autocrítico, que nos hable del futuro, que salga del aquí, ¿vale?, del presente. Hay que sacarle del presente un poquitín, que vea otras alternativas. Que haya señales de fatiga, que se aparte del peligro y que colabore con nosotros o que nos dé la razón. Aquí hay razonamiento. Aquí ya no está solo conectada a la emoción, porque aquí está valorando, ¿de acuerdo?, y razonando lo que estamos exponiendo. Ya vemos que la negociación o la interlocución va por buen camino. Por el contrario, ¿cuándo tenemos que tener más cuidado y quizá preparar un posible rescate? Si cambia su posición repentinamente, agitación, si hay agitación, que se exponga una caída accidental, que se suelte de las manos, eso se ve muy claramente en los vídeos, cuando está sujeta con las dos manos o cuando ya se empieza a soltar de una y camina por el alféizar sin temor a caerse, ¿vale? Si está muy agresivo, si está hiperactivo y demás, si se va desnudando, se quita la ropa, se quita los zapatos, deja el móvil apoyado en un sitio, ¿de acuerdo? Si se despide de nosotros, si se santigua o se encomienda al cielo, hace algún tipo de reverencia, ¿de acuerdo? Y si nos ignora también, ¿de acuerdo? Entonces pasaríamos al rescate, ¿vale? ¿Cómo será el rescate? Pues evidentemente, una de las premisas es siempre asegurar ese riesgo de caída, siempre. Utilizando la mínima fuerza imprescindible. Muy importante, hay personas que nos piden ser rescatadas porque ya no pueden más, han salido de ese secuestro emocional y se asustan viéndose dónde están. ¿Qué hago aquí en esta barandilla de repente? ¿Vale? No hace falta cogerle y tirarla al suelo, es simplemente apartarle del peligro, ¿de acuerdo?, y utilizar la mínima fuerza imprescindible. Informar del motivo y el tiempo de la sujeción, que tenemos que sujetar
porque estás en una zona peligrosa. En cuanto podamos ir a una zona más segura, podremos soltarte un poquito. Animar a respirar despacio para que disminuya su estado de ansiedad. Aquí funciona muy bien el efecto de mimético, ¿de acuerdo? Respirar tú por la nariz y mostrarle cómo lo estás haciendo para que él te imite, eso funciona muy bien, tanto aquí como en accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Funciona muy bien ese tipo de acción. Y, en la medida de lo posible, seguir utilizando el mismo interlocutor. Bien. Suelo terminar con estos dibujos porque me parecen muy interesantes a la hora de hablar de la interlocución. Tenemos aquí al observador, que es cualquiera de los emergencistas, y tenemos aquí a la persona que está describiendo su dolor, está describiendo lo que le pasa por la cabeza. Y fijaos lo que le dice: ¿me vas a corregir lo que siento? No podemos juzgar el dolor de las personas, no podemos hacerlo según nuestro prisma. Cada persona le da un valor a su dolor, y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Lo importante es lo que siente, lo importante es lo que piensa y lo importante es lo que está sufriendo él. Este también es muy importante y me gusta mucho, ¿de acuerdo? Es que le dice: es que no sé qué decirte. Y le responde: mejor, porque lo que quiero es que me escuches. Ya para finalizar, recordar esto, ¿vale? La mejor herramienta, con diferencia, con muchísima diferencia, es la escucha activa y compasiva y el deseo de ayuda genuina. Muchas gracias. Destacar de esta ponencia, pues, unas pequeñas ideas, como siempre. La primera, que durante la crisis suicida la persona se encuentra en un estado emocional inestable y se siente desbordado por la situación. Y lo importante es que su comportamiento puede cambiar en cualquier momento. Así que nosotros debemos estar atentos a eso, porque la persona se puede precipitar en un momento dado, ya no solo por su intención directa, sino pues, por su estado de fatiga en un momento dado o por el riesgo que está corriendo por el lugar en el que se encuentra. Además de esto, pues como bomberos, nuestra competencia fundamental al inicio de la intervención es el reconocimiento y el análisis de los riesgos. Todos los riesgos, no solamente para la persona que está en esa tentativa, sino para todos los intervinientes, tanto bomberos como otros servicios que intervengan en el lugar. De ahí establecer una zonificación amplia y segura y poder colocar los medios aéreos que llevamos, ¿no? Sobre todo el emplazamiento de colchones y el emplazamiento de los vehículos de autoescala. Por último, indicar también que fundamental en el qué no hacer es no convertirnos en una amenaza para la persona que se encuentra ahí, ¿no? Mantener esa distancia y siempre intentar un acercamiento gradual y con el consentimiento de la víctima.